Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo de oración y estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, miércoles 7 de julio, estamos dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar conectados a través de este medio para poder tener este tiempo juntos en comunión con nuestro Dios. Les enviamos, hermanos, un saludo, un abrazo a la distancia, donde quiera que nos estén siguiendo, a la iglesia local, a nuestros hermanos de las iglesias hermanas también, familiares, amigos, donde quiera que nos estén siguiendo en esta transmisión. Les enviamos un saludo afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que se encuentren bien, que se encuentren bendecidos por nuestro Dios, juntamente con sus seres queridos. Así que, pues vamos a dar inicio, hermanos, a este tiempo en el cual quiero leer la palabra de Dios y poder escuchar lo que la Escritura nos dice en esta hora a cada uno de nosotros. Estamos leyendo el Salmo 119 y vamos precisamente en los versículos del 57 al versículo 64. Si usted tiene una Biblia en casa, donde quiera que se encuentre, pues le invito a que abra la palabra de Dios en Salmos 119, versículos del 57 al 64, y pueda tener esta lectura juntamente con un servidor y pues edificarnos en la palabra de nuestro Dios, que nos dice de la siguiente manera: Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me tardaré en guardar tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Pues con esta lectura de la palabra de nuestro Dios, hermanos, como siempre, el Salmo 119 es una alabanza a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y es una exhortación a través de la experiencia misma del salmista a que nosotros también amemos su palabra, aprendamos sus mandamientos, guardemos, pongamos por obra, en práctica, la voluntad de nuestro Dios, porque esto es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Dice el apóstol Juan en su primera epístola que los mandamientos de Jehová no son gravosos, al contrario, son para nuestro bien, para nuestro deleite, para que hallemos bendición de parte de nuestro Dios en guardarlos. Dice en guardarlos hay grande galardón. Así que, hermanos, esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos mueve, no solamente a leer la palabra de Dios, sino a meditar en ella, a ahondar en sus principios, en sus enseñanzas, en sus exhortaciones, en sus correcciones, en sus amonestaciones, porque en verdad que cada uno de nosotros necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin ella, pues simple y sencillamente estamos a la deriva en este mundo. Pero con ella tenemos dirección, con ella tenemos significado, tenemos sentido, tenemos todo lo que nuestra alma necesita. Y por eso es que buscamos de Dios, de su palabra, y de estar en comunión con Él para someter nuestras vidas a su voluntad a través de la oración. Y precisamente, hermanos, hablando de la oración, para iniciar este tiempo orando al Señor, quiero leer nuevamente la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 12. San Mateo 6, del 7 al 12, dice de la siguiente manera: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mis amados hermanos, amigos, la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su enseñanza, nos recuerda la importancia, el valor de la oración, la importancia que la oración tiene delante de Dios, de un Dios que es bueno, de un Dios que es santo, de un Dios que es justo y misericordioso para con nosotros, sus hijos. Es importante destacar que el Señor Jesucristo establece la base de la oración no en lo que somos nosotros como seres humanos, cuya naturaleza el mismo Señor Jesucristo describe como mala. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Eso es lo que nosotros somos. Moralmente somos malos. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nuestras vidas. Porque no podemos nosotros basar nuestra comunión con Dios a través de lo que nosotros somos o hacemos. Porque nada bueno procede de nosotros que valga delante del Padre según su estándar de santidad y de justicia. Es en base al estándar de la santidad y la justicia de Dios que cada uno de nosotros somos aceptos por medio de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Fue Jesucristo quien dijo que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por eso la enseñanza de los apóstoles es tan importante al respecto, ya que el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo apóstol Pablo enseñaron que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. No hay ningún otro. No hay nadie más que pueda tener los méritos, las características de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como un ser moralmente santo, puro, justo, en base de quien nosotros podemos confiar nuestras oraciones y nuestras peticiones delante del Señor. Así que, hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo está estableciendo en esta escritura. Nuestro Padre Celestial es bueno, y es en base a su carácter moral, en base a lo que Él es, que nosotros somos escuchados por Él. Y es en la confianza de nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro Salvador, que nuestras oraciones son escuchadas por el Padre, son aceptas delante de Él. Así que en esa confianza, dice el Señor Jesucristo, podemos nosotros pedir, podemos nosotros llamar, podemos nosotros tocar a la puerta de nuestro Señor, sabiendo que se nos abrirá, sabiendo que también debemos de pedir al Señor cosas buenas, dice el Señor Jesucristo. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará cosas buenas a los que se lo pidan. Y cuando habla el Señor Jesucristo de cosas buenas, está hablando de lo que para Él es bueno, de lo que para Él es necesario en nuestras vidas.
no según nuestras expectativas, no según nuestros estándares, sino según los estándares y las expectativas de Dios sobre cada uno de nosotros. De tal manera que cuando nosotros oramos y confiamos nuestras vidas y nuestras peticiones delante de Dios, lo hacemos en el descanso de su voluntad. Tal como el Señor Jesucristo oraba, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque lo más importante es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Sus estándares, sus expectativas, sus propósitos para cada uno de nosotros. Y esas son las cosas buenas que el Señor quiere dar a nuestras vidas. En un pasaje paralelo a este, dice el Señor Jesucristo que Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y podemos nosotros pensar, hermanos, que lo más grande, lo mejor que Dios ha querido dar a nuestras vidas, nos lo ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado a su Hijo unigénito y también ha dado a su Espíritu Santo para que podamos no solamente tener comunión con el Padre a través del Hijo, sino podamos comprender su voluntad, obtener su carácter, ser moldeados, ser transformados por Él en nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que todos pasamos por diferentes circunstancias, que hay diferentes necesidades, peticiones que nos pueden agobiar cada día. Sin embargo, necesitamos dejar esas cosas en manos de Dios y ir más allá. El Señor conoce las necesidades, las peticiones, las circunstancias por las que tú estás pasando. Pero la Escritura nos invita a ver más allá de esas circunstancias en particular. Nos invita a ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en medio de esas circunstancias. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere moldear? ¿Qué es lo que Él quiere transformar en nuestras vidas? No tanto en nuestras circunstancias. Porque el que Dios cambie las circunstancias ciertamente puede ser de gran bendición, pero es algo momentáneo. Usted piense en el cambio de circunstancias a raíz de una enfermedad, a raíz de una necesidad económica, de trabajo, de algún otro tipo de problema que el Señor pueda transformar en ese momento. Pero si eso no nos llevó a ser más maduros espiritualmente, a ser más pacientes, a ser más humildes, a ser más amorosos, más bondadosos, a tener más confianza y más esperanza en nuestro Dios, ¿de qué sirvió que esa circunstancia haya cambiado? El Señor quiere transformar, más que tu circunstancia, quiere transformar, cambiar nuestro corazón, nuestro carácter. Y eso es de las mejores cosas que Dios da a sus hijos. Y esas son las cosas que debemos de nosotros pedirle a Dios que haga en nuestras vidas. Con esto en mente, hermanos, yo les invito a orar, a alabar a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que Él hace ciertamente, por lo que Él ha prometido hacer en nuestras vidas, a darle gracias por todas sus bendiciones en esta hora y a poner nuestras peticiones también delante de Él, con esa confianza de que Dios tiene cosas mucho mejores que las que nosotros sabemos pedir, mucho mejores que las que nosotros esperamos, y que debemos de tener un corazón abierto y receptivo a esas cosas en nuestras vidas. Vamos a orar. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por tu verdad, Señor, por tu carácter que es bueno, santo y justo para nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú eres, porque eres un Dios omnipotente, eres un Dios omnisciente, eres un Dios
omnipresente. Eres un Dios soberano, Señor. Eres un Dios invisible, pero que podemos, Señor, sentir tu presencia. Podemos ver tus obras. Podemos comprender, Señor, tu propósito, tu voluntad para nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que tú has querido revelar de ti, nos lo has dado a conocer, no solamente a través de las obras de la creación, sino también a través de tu palabra escrita en la Biblia y a través de tu palabra encarnada en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva. Gracias, Señor, porque tú no te has quedado callado, porque tú te has comunicado a nosotros para darte a conocer, porque tú has dado de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos, Señor, tener comunión contigo y para que dentro de nuestra ignorancia, dentro de nuestras limitaciones, Señor, podamos aún así elevar nuestras oraciones delante de ti y que tu Espíritu Santo, Señor, las lleva, las purifica, Señor, delante de ti. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, podemos tener comunión contigo de una manera personal, libre, gratuita, Padre Celestial. Señor, te alabamos, Señor, por ello. Te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, Señor, porque nuevas son cada mañana, Señor. Gracias por la salud, gracias por la provisión de cada día, por poner el pan sobre nuestras mesas. Gracias, Padre Celestial, por la lluvia que tú derramas, Señor. Gracias, Señor, porque en días pasados, Señor, te rogábamos, Señor, ardientemente porque tú enviaras la lluvia. Y ciertamente cuando lo hiciste, Padre, nos llenamos de gozo, de alegría por ello, Señor. Pero posiblemente, Señor, ya lo hemos olvidado. Señor, que tu gracia es tan grande. Señor, que tú, Señor, sigues teniendo misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas las bondades que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos por ello y enséñanos, Señor, a ser agradecidos, a no olvidarnos, no olvidar, Señor, lo que tú haces por nosotros, a recordar siempre, Señor, tus misericordias, y como decía el salmista, a decir a nuestra alma: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestras maldades, porque tú, Señor, eres paciente y eres misericordioso. Porque así como dice tu palabra, nosotros siendo malos, sabiendo que el pecado mora en nosotros, en pensamientos, palabras, acciones, omisiones, nuestro pecado está ahí presente. Señor, gracias porque tú has dado una solución definitiva a nuestro pecado. Porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos por medio de la fe en Él. Gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro santificador, Él es nuestro maestro. Él nos recuerda tu palabra a nuestras mentes y corazones y nos capacita para que podamos poner por obra, Señor, tu voluntad, tus mandamientos. Él nos transforma, nos moldea conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque lo que nosotros éramos, Señor, ya no lo somos más, porque tú has ido moldeando, tú has ido cambiando, transformando nuestras vidas paso a paso, Señor, desde lo más íntimo hasta lo más visible. Señor, tú sigues obrando en nosotros tu voluntad. Como dice tu palabra, el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la irá perfeccionando, completando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso podemos estar muy agradecidos contigo, Señor, porque tú eres fiel, porque tú no nos has dejado, no nos has abandonado a pesar de nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos, Señor, restáuranos, levántanos, Señor. Si hay algo, una carga espiritual, una carga moral, una carga emocional en nuestras vidas, Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra falta de confianza en ti, nuestra falta de amor, nuestra falta de esperanza en ti, nuestra falta de gozo en ti. Perdónanos, Señor, y restaura una vez más el gozo de tu Espíritu, el gozo de tu salvación, la confianza, la fe y el amor en nuestras vidas. Señor, gracias, porque toda otra petición, Señor, que podemos tener delante de ti, sea en cuestiones de salud, sea en cuestiones emocionales, espirituales, económicas, materiales, de cualquier índole, Señor. Sabemos que tú las conoces de manera muy particular a cada uno. Y tú has pedido, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia en nuestras vidas. Y todas estas cosas, todos estos afanes, todas estas necesidades vendrán por añadidura cuando nos sometamos a tu voluntad, cuando te digamos de todo corazón, venga tu reino a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú cumplirás tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todo ello y dejamos, Señor, nuestras vidas, las vidas de nuestros seres queridos, las vidas de nuestros hermanos, de nuestras familias, de todos aquellos, Señor, enfermos, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, Padre, del necesitado, del menesteroso, de los ancianos, Padre, de la gente adulta. Todas esas necesidades, Señor, las ponemos en tus manos, bajo el cobijo de tu gracia, de tu amor que es en Cristo Jesús. En el nombre de que es sobre todo nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo a nuestro Dios. Vamos a pasar al estudio, a la meditación de la palabra de nuestro Dios a través del Salmo número 23. Salmos 23, estamos estudiando, hermanos, estamos meditando en este hermoso salmo de la palabra de nuestro Dios. Esta serie, hermanos, la hemos titulado, como lo dijimos desde un principio, Jesús es mi pastor. Es importante identificar que de quien se está refiriendo el salmista en este salmo, se está refiriendo, por supuesto, al Señor. Las versiones dicen Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor. Pero es Jesucristo en el Nuevo Testamento que se identifica a sí mismo con ese Dios Jehová, con ese Señor. Él dice, yo soy. Él es el yo soy que se reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Así que no tenemos ningún reparo en decir que Jesucristo es nuestro pastor, el mismo que en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, se identifica a sí mismo como yo soy el buen pastor. Así que estamos estudiando el Salmo 23, hermanos, versículo por versículo, y estamos viendo cómo Jesús trata con diferentes circunstancias y necesidades en nuestras vidas. Y ya hemos estudiado cómo Jesús nos pastorea en medio de las preocupaciones. Usted puede revisar videos atrás, cómo Jesús nos pastorea en las ocupaciones también y en las necesidades de nuestra alma.
Y hoy veremos, hermanos, cómo Jesús nos guía en la toma de decisiones. El mensaje de hoy se titula Jesús es mi pastor en la toma de decisiones, o Jesús es el pastor que me guía por la vida. El Salmo 23, versículo 3, nos dice de la siguiente manera en su segunda parte: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué importante, hermanos, es que tengamos un pastor que nos guíe de manera justa por esas sendas de justicia de las que habla el salmista, por cosas buenas, santas, justas para nuestras vidas. ¿Acaso no tenemos necesidad de ser guiados en la vida de esa manera? Claro que sí. Todos quisiéramos caminar de manera justa, de manera recta, dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchas veces no nos estamos dejando guiar por nuestro Señor Jesucristo en esta vida, sino que muchas veces nuestra tendencia natural es a apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestras propias decisiones, y muchas veces le pedimos a Dios que bendiga nuestras decisiones, que bendiga nuestros planes, que haga realidad las cosas que nosotros deseamos en la vida. En lugar de decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, necesito dirección en mi vida porque reconozco que no sé caminar muchas veces de acuerdo a tu voluntad. Así que tenemos la necesidad, como David la tenía, de ser guiados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, por esas sendas de justicia, porque Dios dice, por amor a su nombre. No tanto por amor a nosotros, sino porque Dios se ama a sí mismo. Es que el Señor nos guiará hacia Él, hacia su voluntad. Y hermanos, Dios creó al ser humano como un ser moralmente responsable. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que entender, que tenemos que recordar, que tenemos que aceptar en nuestras vidas. Es decir, nos creó con la capacidad moral de tomar decisiones y de asumir las consecuencias de estas decisiones. A eso le solemos llamar el libre albedrío, por supuesto dentro de lo que es la voluntad soberana de nuestro Dios, porque nada puede escapar a la voluntad soberana de nuestro Dios. Y la libertad que Dios nos ha dado para tomar esas decisiones siempre va a estar dentro, enmarcada por la voluntad soberana de nuestro Dios. Nada puede escapar de esa voluntad. Así que la decisión, la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones, la vemos desde el principio, desde los primeros seres humanos, con Adán y con Eva. Y esta capacidad, hermanos, que Dios les dio, ellos la ejercieron para tomar una decisión equivocada, para cometer pecado y asumir las consecuencias también de esa rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y fue así como la naturaleza santa, original del ser humano, en el cual Dios lo había creado, fue corrompida por el pecado en su totalidad. El pecado comenzó a gobernar nuestra voluntad y nuestros afectos de tal manera que también sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas hasta el día de hoy. Ahí está la raíz de por qué nosotros luchamos tanto en asumir la voluntad de Dios, porque
lo que se interpone entre la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Es la lucha espiritual que todos tenemos, que se revela en contra de Dios. Por naturaleza pecaminosa, así somos. Y eso es algo que tenemos que reconocer de entrada. Porque si no reconocemos este extravío por naturaleza llamado pecado, no vamos a poder encontrar tampoco la dirección de nuestro Dios en nuestras vidas. Una de las consecuencias en nuestra vida al perder nuestra comunión con Dios por causa del pecado es que también perdimos el verdadero sentido y propósito de la vida en todo lo que nosotros hacemos. El pecado que mora en nosotros nos lleva a tomar decisiones motivadas por nuestro propio egoísmo e injusticia, y eso fue desde el principio, con Adán y con Eva. ¿Qué quisieron ellos? Ser autónomos, estar libres de la voluntad de Dios, hacer su propia voluntad. Se enorgullecieron, se rebelaron en contra de Dios, quisieron ser como Él. Y ese es el pecado, hermanos, que a final de cuentas está detrás de todo pecado. Llámele como le llame a ese pecado, lo que está gobernando atrás, lo que está motivando ese pecado en particular, es nuestro egoísmo. Es el deseo de hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Así que tenemos que reconocer esa rebelión por naturaleza, ese extravío que no es nuevo en nuestras vidas, ha estado presente en cada generación durante la historia del ser humano. El pecado que mora en nosotros nos lleva a tomar decisiones motivadas por nuestro egoísmo y nuestra injusticia, en no darle la gloria a Dios, en no darle el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas. Y cuando las cosas salen mal, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permitiste esto o aquello? Y no nos cuestionamos por qué nosotros tomamos tal o cual decisión. ¿Qué era lo que estaba motivándonos? ¿Qué era lo que estaba moviéndonos en esa toma de decisiones? Así que la motivación para todo lo que decidimos y hacemos ya no es el amor a Dios, que es un Dios santo y justo y soberano, sino el amor a nosotros mismos, que somos pecadores, que somos injustos y que queremos hacer nuestra propia voluntad, lo cual trae consecuencias negativas tanto temporales como eternas en nuestras vidas. Por ello, hermanos, para que podamos retomar la senda correcta, la senda que lleva a la vida eterna, es necesario que Dios trate con nuestras vidas y nos haga parte de su rebaño, del cual el Señor Jesucristo es el pastor. Jesús, hermanos, ya hizo la obra de salvación perfecta, y Él dice en la Escritura que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, desde Adán y Eva hasta nuestros días, y hasta que antes de que Él venga por segunda vez. Él vino a buscar y a salvar esas generaciones que se han rebelado en contra de la voluntad de Dios. Él vino a rescatar lo que se había perdido, pagando con su sangre el precio de nuestros pecados, para que pudiéramos ser parte de su rebaño, del cual Él sigue tratando pastoralmente. Con nuestras vidas de una manera tan misericordiosa, corrigiéndonos, disciplinándonos, pero también proveyéndonos,
dándonos descanso, dándonos restauración, dándonos la dirección que necesita nuestra vida en este mundo que está tan extraviado, que señala múltiples caminos por el cual el ser humano quiere ir, y que siempre están ahí como una tentación, como un desvío de la vida cristiana, de la senda correcta, de la senda antigua a la cual nos llama la palabra de Dios a través de los profetas a volver. Y es precisamente de esto que nos habla el Salmo 23, versículo 3, en su segunda parte. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Este es el tipo de trato pastoral, hermanos, que Jesucristo quiere tener con usted y conmigo como sus ovejas. Así que es importante estar seguros de que somos las ovejas de Jesucristo, para que podamos recibir la dirección que necesita nuestra vida. Y antes de continuar, yo quiero preguntarte esto: ¿tú te identificas como una oveja de Jesús? ¿Por qué crees que eres una oveja de Jesús? ¿Por causa de ti mismo? ¿Por causa de tu obediencia? ¿Por causa de tu moralidad? ¿Porque crees que eres una buena persona? ¿Por eso crees que eres una oveja de Jesús? ¿Por causa de tu religiosidad? ¿Porque estás llevando una religión al pie de la letra, como lo piden todas las religiones en el mundo? ¿Por qué crees que eres una oveja de Jesús si ese es tu sentir? ¿O eres una oveja de Jesús porque reconoces que aún siendo rebelde a tu Señor, a tu pastor, siendo pecador, que estando muerto en tus delitos y pecados, Dios ha tenido misericordia de tu vida y por gracia te ha tomado, te ha escogido para ser su oveja, y por gracia te sigue sosteniendo de su mano en su redil, dándote su cuidado? Cuando entendemos que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual nosotros somos aceptos delante del Padre a través de Cristo Jesús, de la fe en Él, es que nosotros entendemos no solamente cuál es el carácter de Jesucristo como nuestro pastor, sino también entendemos cuál es nuestra posición como ovejas. Que nosotros no somos los que nos gobernamos en nuestras vidas, que tenemos un Señor, que tenemos un Salvador, que tenemos un pastor sobre nuestras vidas. Y no solamente como una profesión de fe, no solamente como una confesión religiosa, como una doctrina, sino como algo vivo, práctico, algo que experimentamos cada día en nuestras vidas, en la toma de decisiones de cada día, en la cual nosotros podemos poner en manos de Dios no solamente nuestras decisiones, sino decirle: Señor, quiero entender tu voluntad, quiero saber cuál es tu voluntad para poder asumirla humildemente. Así que preguntémonos si somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo y por qué razón creemos que somos sus ovejas. Bien, continuando, hermanos, quiero que veamos en primer lugar cuál es la responsabilidad del pastor sobre las ovejas. Porque desde esta perspectiva nosotros vamos a entender por qué podemos confiar en Jesucristo como nuestro pastor, que nos guía
en la vida, en la toma de decisiones, en cada circunstancia, que podemos estar seguros bajo su dirección. Hermanos, como sabemos, David fue el que escribió el Salmo 23. Él era pastor de ovejas antes de ser llamado y ser ungido para ser rey. Y David, como pastor de ovejas, conocía y amaba a sus ovejas. Sabía cuáles eran las necesidades y cómo podía suplir esas necesidades en sus ovejas. David sabía que sus ovejas por sí mismas no podían sobrevivir en un ambiente hostil a menos que él se encargara de ellas. David también sabía que sus ovejas no tenían buena vista tampoco para verlo a él cuando iba delante del rebaño, porque las ovejas tienen una vista corta, y que necesitaba estarles hablando constantemente a sus ovejas para que pudieran escuchar su voz y para que pudieran seguirlo. De tal manera que las ovejas siguen al pastor, siguen su dirección, no tanto por vista, por lo que ven en el pastor, sino por lo que escuchan de él. Por confiar en la voz de su pastor. Porque tienen una relación personal, íntima, porque lo conocen. El Señor Jesucristo decía de estas cosas en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero solamente los que tienen una relación con Jesucristo como su Señor, como su Salvador, van a poder escuchar la voz de Jesucristo también como su pastor, que les habla, y que en el tono de su voz, en el tono de sus palabras, de sus mandamientos, encontramos la vida, encontramos la bendición, encontramos la dirección, que podemos seguirla confiadamente. Así que David, como pastor, había explorado también las sendas que conducían a las tierras donde estaban los mejores pastos y las aguas donde podían alimentar y saciar la sed de sus ovejas. Él lo sabía. Él conocía el camino. Él conocía el destino. Y de esa manera él guiaba a sus ovejas a través del mejor lugar. Él, como pastor, sabía dónde estaban los peligros para sus ovejas y cómo podía evitarlos, y en dado caso que podían, cómo podía defender a sus ovejas en dado caso de que hubiera alguna amenaza de depredadores en contra de sus ovejas. David sabía todo eso y más, pues esa era su función y esa era su responsabilidad como pastor. Y recordemos que es desde esa experiencia que David está escribiendo el Salmo 23 en esta primera parte. Las ovejas, por otra parte, no sabían todo lo que el pastor sabía. Esa no es la naturaleza de las ovejas, ni tampoco es su responsabilidad. Las ovejas no tienen el conocimiento, no tienen la sabiduría del pastor. Lo único que ellas pueden hacer es escuchar y obedientemente seguir la voz. Así que, ¿cuál era entonces la responsabilidad de las ovejas? Escuchar la voz del pastor, confiar en él y seguirle. Esa es la naturaleza y esa es la responsabilidad de una oveja. Sabiendo que este salmo ilustra nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo Jesús, aplica precisamente esas características a nuestras vidas. Nosotros no somos el pastor, nosotros no somos Jesús, nosotros no somos Dios y no queremos tampoco ser como Él en ese sentido de tener
la omnisciencia, la omnipotencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría que solamente Él posee. Nosotros no queremos ser como Adán y Eva en un principio, que queremos aspirar a ser autónomos como Dios lo es. Nosotros queremos reconocer el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano, el pastor. Y nosotros somos solamente sus ovejas. Cuando entiendes tu naturaleza como oveja, no solamente los aspectos negativos, sino los aspectos positivos, lo que Dios ha querido que tú y yo seamos, es ahí donde vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Es ahí donde vamos a encontrar consolación, donde vamos a encontrar dirección. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no más. Por supuesto, hermanos, esto nos está enseñando cosas muy importantes para nuestra vida como cristianos. Jesús nos ubica en el lugar de la oveja y Él se identifica a sí mismo como nuestro pastor. Él quiere que tengamos claridad en cuál es la responsabilidad de Él, cuáles son las funciones de Él y cuáles son las nuestras. Y que entendamos cómo se relaciona eso en nuestras vidas y en las tomas de decisiones de cada día que hacemos. Hay decisiones que son trascendentes, las tomamos un día y sus consecuencias duran toda la vida. Hay cosas que son mucho más simples, que son más momentáneas, pero en todo ello el Señor debe ser glorificado y reconocido como nuestro pastor, como nuestro Señor. Porque el que puede reconocer y tomar decisiones en base a la voluntad de su pastor, en base a la voluntad de su Señor, en las cosas más pequeñas, más simples de la vida. Y podemos poner muchos ejemplos, hermanos, pero una de las cosas que a veces trascienden y que pareciera que no son tan importantes, por ejemplo, nuestras relaciones como seres humanos. Cuando nosotros pensamos con quién vamos a compartir nuestra vida, ¿qué es lo que está gobernando nuestras decisiones en esos momentos? ¿La voluntad de Dios o nuestros propios deseos egoístas? Cuando administramos nuestros bienes, los recursos que Dios nos da, ¿en base de qué tomamos decisiones sobre cómo administramos esos recursos? Con gratitud, reconociendo que Dios es el proveedor y el sustentador de nuestras vidas y que lo que debemos de hacer con esos recursos debe ser bueno, debe ser santo, debe ser justo también, para gloria de Él, o los usamos de manera egoísta e injusta. Y de esa manera podemos pensar en muchas otras cosas, que yo sé que cada uno tiene sus propias luchas, sus propias batallas. Así que el Señor nos llama a encontrar nuestro lugar como ovejas. El Señor nos llama a que le reconozcamos a Él como nuestro pastor. El Señor nos llama a que descansemos y nos dejemos guiar, nos dejemos pastorear como sus ovejas, porque eso es lo que más nos conviene. Que dejemos la rebeldía de nuestro corazón
que dejemos el orgullo de nuestro corazón para querer hacer nuestra propia voluntad, que nos sometamos a su voluntad, aun cuando muchas veces esta resulte difícil de comprender. Recuerden, nosotros no tenemos la visión que tiene el pastor. Nosotros no tenemos la sabiduría y el entendimiento que tiene el Señor Jesucristo como nuestro pastor. Lo que el Señor quiere es obediencia. Obediencia, no una obediencia ciega, una obediencia en conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de su palabra, de sus mandamientos. Por eso Él nos ha dejado su palabra escrita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos conocerla, para que nosotros la asumamos con gozo, sabiendo que es para nuestro bien y que con ese gozo la pongamos en práctica. Así que tenemos que reconocer que nosotros como ovejas no tenemos ni la capacidad ni mucho menos la función que solo Jesús tiene como nuestro pastor. Nuestro deber es escuchar su voz en su palabra, confiar en su sabia dirección y seguirle obedientemente. Esa es nuestra responsabilidad. Pero vamos a ahondar mucho más en nuestras responsabilidades como ovejas en el próximo estudio bíblico. El próximo miércoles vamos a estar viendo cuáles son las responsabilidades, cada una de las responsabilidades de las ovejas. Pero hasta aquí, yo quiero, hermanos, exhortarles a que veamos a Jesucristo como nuestro pastor, a que aceptemos su voluntad en nuestras vidas. Así, con el gozo de su salvación, cuando aceptamos precisamente su perdón, cuando aceptamos con gozo su salvación y la declaración de que somos llamados hijos suyos y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de sus manos, con ese mismo gozo le digamos al Señor Jesucristo que queremos que Él sea nuestro pastor, que queremos que Él sea quien dé dirección a nuestras vidas, que le dé esa certidumbre que tanto necesitamos en medio de un mundo que es tan cambiante, cuyos principios morales son tan cambiantes. Necesitamos estándares, necesitamos valores absolutos, necesitamos todo aquello que Dios, a través de Cristo Jesús y de su palabra, ha querido darnos para nuestra dirección, para nuestra bendición, para nuestro gozo. Debemos de ser conscientes de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de nuestros temores también, etcétera, pero nunca debemos perder o pretender, mejor dicho, tomar la función que solo le pertenece a Jesucristo como nuestro pastor. Cuando pretendemos asumir el control y la dirección de nuestras vidas, pues nos vamos a meter en muchos problemas. Y aunque no querramos, tenemos que asumir las consecuencias de esas malas decisiones. Y no podemos ni debemos culpar a Dios por ellas. Somos responsables delante de Dios. Sin embargo, aún en esos casos, la buena noticia del Evangelio para tu vida y para mi vida es que Jesucristo ha prometido como nuestro pastor ir en nuestra búsqueda para rescatarnos y para regresarnos a la seguridad de su rebaño, de su redil. Que aun cuando nosotros nos extraviemos del camino por nuestro rebelde corazón, el Señor no nos dejará ni nos abandonará. El Señor irá a buscarnos
y por su gracia y misericordia nos redimirá, nos devolverá al camino, al redil. ¿Nos costará? Sí. ¿Nos costarán consecuencias temporales? ¿Nos costarán disciplinas que tendremos que aprender? Sí, pero gracias a Dios por ello, porque es una muestra del amor, de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. No deberíamos, hermanos, esperar a que sucedan las consecuencias negativas en nuestras vidas para reconocer que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos su dirección, su sabiduría en nuestras vidas. Hoy es el día en el cual tú y yo tenemos la oportunidad de decirle al Señor: Señor, te necesito. Señor, mi vida necesita dirección. No quiero vivir egoístamente, no quiero vivir en mi propia prudencia. Quiero vivir bajo tu voluntad y para tu gloria. Quiero que mi vida refleje precisamente tu gloria, para que tú seas reconocido, para que tú seas glorificado como el Señor, como el Salvador y como el pastor de mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado a este mundo para ser nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro pastor. Gracias, Señor, porque tú revelas a nuestras vidas nuestra necesidad de dirección, nuestra necesidad de sabiduría, y cómo esa necesidad es suplida a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra, la que constantemente está hablando, fluyendo de su corazón hacia nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, que Él conecta precisamente esa palabra con nuestras vidas, que nos da la capacidad de discernir y de asumir tu voluntad en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido de una manera en la cual no te hemos tomado en cuenta como nuestro pastor que le da dirección. Necesitamos que tú nos guíes por sendas de justicia. Necesitamos que tu nombre, así como tú te amas y te glorificas, nosotros también te amemos y te glorifiquemos. Ayúdanos, danos esa dirección en medio de estas circunstancias en las cuales cada uno de nosotros estamos pasando, algunos por enfermedad, algunos por algún problema familiar, alguna necesidad emocional, alguna necesidad económica, material. Pero, Señor, sabemos que todo tiene su raíz en esa necesidad espiritual. Perdona nuestros pecados, restaura, Señor, tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a escuchar siempre tu voz, a no ignorar tu voz, a no pasar por alto tu palabra, tus mandamientos. Ayúdanos a estar atentos a ti. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener en comunión con nuestro Dios. Gracias a Dios porque pues hemos leído, hemos meditado su palabra, hemos orado, y les invitamos, les exhortamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que usted se encuentre. No deje
no deje de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Lea las Escrituras, memorice las Escrituras, medite en ellas, porque es a través de ellas las que el Señor va a traer dirección a sus vidas. Y confiemos en que su Espíritu Santo estará con nosotros y nos guiará precisamente al conocimiento de toda verdad. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo, un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les agradecemos su seguimiento a esta transmisión, y si ha sido de bendición para tu vida, si crees que puede ser de bendición para tu vida, para la vida de otras personas, de otros seres queridos, pues les invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Por YouTube también estará disponible, y pues pueden compartirlo también por WhatsApp o algún otro medio. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión el día domingo. Hasta luego.